Bueno, venga. Buenos días a todos. Sobre todo a los alumnos, a los papás de nuestra comunidad escolar, a todos, a Jordi Gómez por hacer posible que Juan Carlos esté aquí, a Jaume, que me ha insistido mucho en que Juan Carlos tenía que venir al colegio, a Jordi Aragunde, a Julián, que nos ha ayudado un montón para que lo de hoy, el tener a Juan Carlos aquí, sea una realidad. Y sobre todo a María, que forma tándem con Juan Carlos y es maravilloso que gracias a ti, María, pueda estar también Juan Carlos aquí. ¿Puedes apagar la música? Sí, vale. Un momento. Hoy es un día importante. Como decía Juan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día. Un gran día para todos. No lo dejemos escapar. Un día donde, aparte de conocimiento, que ya os he explicado, que los profesores de esta escuela os imparten un nivel de conocimiento importante, hoy vamos a tener una asignatura especial, que es una asignatura de vida, de superación, porque todos en la vida, ya os lo he dicho antes, tendremos dificultades en algún momento, cada uno de calibre diferente, de magnitudes diferentes, pero dificultades habrán, y hay que saberlas superar. Y Juan Carlos nos explicará cómo podemos afrontar en la vida esto. Hay que ser fuerte y saber salir de situaciones complicadas que todos tendremos. Yo agradecer a Juan Carlos, porque con Jordi te hemos cogido así muy rápido, ¿eh? En 15 días nos dijiste que sí, y para nuestra escuela, Liceo Internacional Barcelona Bonsoleil, es un orgullo tenerte por lo que representas. Eres una persona, para nosotros, ejemplar. Yo te conozco a través de mis amigos, te conozco a través de Jordi, te conozco a través de David Soler, te conozco a través de Xavi Maya, y solo me hablan cosas buenas de ti, una persona humana. Y lo que quiero decir de Juan Carlos es que es una persona muy querida, pero es una persona muy querida porque, por lo que me han comentado mis compañeros, es una persona normal. Y hoy en día a veces la normalidad no está de moda, pero la normalidad es importante. Ser normal en la vida es muy importante. Y ser humano, empatizar y ser humilde. Y todo esto lo representa Juan Carlos. Por lo tanto, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Te dejo ante el peligro y todo tuyo, ¿vale? Gracias a todos. Un placer. Nada, buenos días a todas y a todos, especialmente a los alumnos, porque tengo que decir que ya llevo unas cuantas charlas de este tipo, pero cuando delante mía hay gente joven, es como que tengo una motivación extra. Yo confío mucho en vosotros también, porque no me olvido de esa época que vosotros estáis viviendo y no me olvido pues, de las cosas que se podían aprender, de los errores que cometíamos, ¿no? Entonces, me apetece mucho explicaros o que después me preguntéis cualquier duda o cualquier pregunta que os interese saber. Mirad, lo primero que voy a hacer es haceros una pregunta, y es: ¿cuántos de vosotros y vosotras conocíais hace poco tiempo qué es, o conocéis a día de hoy, qué es la ELA? ¿Me podéis levantar los brazos quien más o menos conozca lo que es la enfermedad? Muy pocos. Está bien, pues me va a venir muy bien 10 minutitos que os voy a explicar de forma concisa un poco lo que es esta enfermedad. Mirad, esta es una enfermedad neurodegenerativa, le llaman de las motoneuronas, que lo que produce es una atrofia muscular. Como veis, yo he llegado en una silla de ruedas, ya no me puedo movilizar solo y vamos a decir que tengo afectados, en mi caso, lo que son brazos, manos y las piernas. Curiosamente, eso que me dio tantos años de comer. Bueno, yo suelo decir, de manera irónica, que quizá gasté las pilas alcalinas un poquito antes de tiempo, pero también digo que me quiten lo bailado. He disfrutado mucho. No cambió absolutamente nada de lo hecho. Esta enfermedad, estos son los síntomas que yo tengo, pero hay también diversidad, mucha diversidad
en los síntomas. Se ven afectados también, aparte de los músculos que nos dan la posibilidad de movernos, los músculos que nos dan la posibilidad de alimentarnos en un momento dado, y entonces te ponen una sonda y somos capaces de alimentarnos a través de esa sonda. Los músculos que nos dan la posibilidad de comunicarnos, de hablar. Vais a comprobar que yo soy una persona que habla mucho, espero ser conciso y claro, pero hablo mucho. Mis amigos saben que no estoy callado ni debajo del agua. Y saber que como consecuencia de tener una tecnología adaptada voy a poder comunicarme hasta el último día, me da mucha tranquilidad. Sinceramente, para mí sería muy complicado saber que en un momento dado voy a perder mi capacidad para hablar y no tener opciones, ¿no? Entonces, eso me da tranquilidad. Y después esta también es una enfermedad que en la parte final se ven afectados los músculos que nos dan la posibilidad de respirar. Entonces, ahí es cuando tú tienes un problema grave, y ahí tienes la posibilidad de hacerte una traqueostomía, y esa traqueostomía lo que va a hacer es alargar la esperanza de vida y estabilizar en cierta manera la enfermedad. El problema es que esta es una enfermedad muy cara de mantener, y hay muchos compañeros, o unos cuantos compañeros, que deciden cuando llega este momento de problema respiratorio, que para seguir adelante tú tienes que hacer la traqueostomía, deciden dejarnos, tiran la toalla. Y yo creo que hay muchas razones, y más por las consecuencias que tiene esta enfermedad, para entender que uno decida que hasta aquí. Pero en algunos casos el problema es que ellos sienten que son una carga inasumible económica para su familia y se dejan marchar. Entonces yo digo que tenemos un problema muy grave como sociedad si ponemos en duda el primer derecho que tenemos las personas, o que deberíamos de defender, que es el derecho a la vida, a una vida digna. Y ellos sienten ya por todo lo acumulado en el proceso de la enfermedad que esa vida no puede ser digna tal como están ahora las ayudas y tal como están ahora las leyes en nuestro país. Esta enfermedad a día de hoy sigue siendo una enfermedad sin cura y tiene una esperanza de vida media entre 3 y 5 años. Solamente el 10% de los afectados son capaces de superar esos 5 años. Y yo soy muy perseverante y creo que tengo la fortuna, además, de que la progresión, así me lo hizo saber el neurólogo el día del diagnóstico, de que la progresión de mi enfermedad va lenta. Y tengo en mi cabeza que yo voy a ser capaz de superar esos 5 años de vida media, o de esperanza de vida media que nos dan a los afectados, ¿no? Espero que sea así, y además con una sonrisa y dándole sentido a mi vida hasta el último día. No os voy a contar más sobre esta enfermedad. Si queréis saber algo, ya lo sabéis, los jóvenes sobre todo, que vais a internet, ir a páginas oficiales, no vayáis de cualquier manera. Si queréis saber de qué se trata esta enfermedad y conocerla un poco más, lo tenéis muy fácil a través de internet ahora. Y haciendo este preámbulo y explicándoos un poquito lo que es la ELA, voy a empezar a explicaros algunas de mis experiencias. Y sobre todo para los jóvenes, voy a ser muy claro, de inicio. Y os voy a decir, mirad, si alguien a vuestro alrededor os ha dicho, o alguno de vosotros pensáis, que la vida es un camino de rosas, sin dificultades, con un montón de derechos adquiridos y sin obligaciones, donde conseguir algo no cuesta tiempo, y a veces mucho tiempo, y sobre todo mucho esfuerzo, o os han engañado, o estáis equivocados. Qué buen rollo, para empezar, Buen rollo, Pero tranquilos, que ahora viene la segunda parte, Y la segunda parte es explicaros que la incertidumbre, que las derrotas en el deporte, ¿no?, que ha sido casi mi vida, que las decepciones, que las frustraciones son parte de la vida de cualquier persona. Unos antes, otros después,
pero todos los vamos a tener. O sea que os animo a normalizar. De la misma forma que también son parte de la vida de cualquier persona, victorias, alegrías, éxitos y momentos fantásticos. Entonces hay que disfrutarlos. ¿Y sabéis qué os digo? ¿Y qué siento? Que yo he aprendido más de las derrotas y de los momentos difíciles que de los momentos de éxito. Porque curiosamente, solemos ser así, que cuando ganamos, y más en mi caso en un equipo de fútbol, pues el resultado lo tapa absolutamente todo. Y muchas veces no hay autocrítica. Y cuando se gana, también a veces has hecho cosas que no eran correctas, que se pueden mejorar. De la misma manera que cuando se pierde, hay muchas cosas que se han hecho bien. Y muchas veces tendemos, pues eso, a hablar de fracaso, ya no os cuento ya a nivel público, ¿no? Decepción, fracaso. Y no, hay muchas veces que hay muchas cosas buenas en esas derrotas. Entonces, ¿sabéis por qué creo que a mí me han ayudado esos momentos difíciles? Porque me han hecho, primero, revolverme. Esta sensación de sacar lo mejor que tenía dentro, mi mejor nivel. Y muchas veces sentir que era capaz de superar esa situación difícil. Y en ese momento lo que te sientes, eres más fuerte. Porque al final, cuando has tenido un problema y tú eres capaz de solventarlo, tú sientes que has dado un paso más, que eres un poco más fuerte, tanto en lo profesional o en lo personal. Entonces yo tengo esta sensación, que he aprendido muchísimo más de esos momentos difíciles y de esos momentos de dificultad. También es verdad que, bajo mi punto de vista, cuando llega un momento de un tipo de situación grave, difícil, siempre tenemos dos opciones. Siempre tenemos dos opciones. Una, y lo solemos hacer muchas veces, y yo me pongo el primero, es enfadarnos con nosotros, con los que están alrededor, quejarnos, y curiosamente, cuando tomamos ese camino, lo que estamos haciendo es alejarnos de la solución. Y la otra opción que tenemos es asumir lo que tenemos, esas circunstancias nuevas, malas, percibir qué podemos controlar y qué podemos cambiar. ¿Y sabéis qué? Que lo único que está en nuestras manos es nuestra actitud, para ir por un camino o el otro. Y hay veces que uno consigue ir por el camino adecuado al minuto 1. No pasa nada. Si al minuto 1 no has sido capaz, se puede conseguir al 5. Y si no lo consigues al 5, lo consigues al siguiente día. Y si no, lo vais a conseguir a la semana. Pero intentar ir por este camino, el que vosotros podéis controlar, que es vuestra actitud, y el que os va a dar la posibilidad de solucionar ese problema. Mira, yo os voy a contar una experiencia personal que tuve siendo muy joven. Yo, para los que no conozcáis un poco mi trayectoria, yo a los 13 años estaba jugando en mi pueblo con mis amigos y mis hermanos. Y a los 18 años, o sea, en 5 años, estaba en primera división. Yo suelo decir que a mí no me dio tiempo ni de soñar, porque para cuando me quise dar cuenta, era profesional. Y había convertido mi hobby en mi profesión. Y claro, yo llegué a los 18 años y después de haber hecho un mundial que jugamos en el 85 con la selección sub-20 española, una muy buena actuación, pues me subieron al primer equipo. Y nada, típica temporada, pretemporada, ¿no? Todo va normal, vamos jugando y yo soy uno más. Pero llega el primer partido de liga y en aquella época normalmente los entrenadores ponían una lista en el vestuario con los nombres de los jugadores que iban convocados. En aquel momento éramos 16 nada más, iban convocados 2 porteros. Y de pronto voy yo con toda mi ilusión a mirar la lista y digo, ¿se ha equivocado? No estoy. Habrá cometido un error el míster, ¿cómo me va a dejar en casa? No es que ya no me vaya a poner, que me ponga de suplente, que también lo he vivido muchos años, sino que no me lleva convocado. ¿Os imagináis la frustración que pude sentir en ese momento? Un chaval de 18 años con toda la ilusión del mundo
sientes que te llevan ahí, si te llevan con 18 años al primer equipo, y te joder, alguna pararé, ¿no? Me llevarán convocado como mínimo, pues no. Primer fin de semana, primer partido de liga y en casa, con la familia. De forma natural lo que pensé, el lunes se va a enterar el míster. Se va a dar cuenta que el siguiente domingo me tiene que llevar convocado y que está equivocado en dejarme en casa. Es verdad que eso a mí no me costaba mucho, porque yo he sido muy pesado entrenando y tiene sentido. Para mí era mi pasión. O sea, poder entrenar, el físico mientras me ha acompañado, y gracias a Dios me acompañó muchos años, para mí era un placer entrenar. Entonces era demostrarle al entrenador, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que se había equivocado. Si cabe, entrenar un poquito mejor que lo había hecho en esa pretemporada. Y llegó el fin de semana siguiente. ¿Y qué creéis que pasó? ¿Que me convocó o que no? ¿Quién cree que no? Venga, manos arriba los que creen que no. ¿Habéis leído mi currículum o qué? ¿Habéis leído, en prensa? Que pues no me convocó. Y claro, lunes siguiente otra vez, ¿qué hago? Pues seguir mi camino, perseverante, cabezota, como yo he sido siempre, como buen navarro que soy, y otra vez a demostrarle al entrenador que está equivocado. Y que ya no se ha equivocado una vez, sino que se ha equivocado dos. Y otra semana a tope, a full, todo lo que podía dar. Y llegó el domingo siguiente, ¿y qué creéis que pasó? ¿Que me llevó o que no? ¿Cuántos creen que sí? Sois minoría, pero habéis acertado. Me llevó, y por suerte para mí, en 17 años de profesional, que tuve el placer de disfrutar, solamente esos 2 días me quedé sin convocar. Después yo suelo contar que he sido titular muchos años, en muchos equipos indiscutible, pero también he sido suplente indiscutible en algunas otras temporadas. Entonces me ha venido muy bien, vivir todos los roles me ha venido muy bien. ¿Y sabéis qué? No lo sé seguro, porque no se lo pregunté a ese entrenador. Ese entrenador era un entrenador que yo ya había tenido en juveniles. ¿Y sabéis qué creo? Que lo hizo aposta. Pero lo hizo aposta para intentar mejorar mi capacidad de superación. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Lo consiguió, que yo a las 2 semanas, imaginaros, cuando me convocó y me vi en la lista, dije, ole, ole 3 cojones, Navarro ahí, perseverante, me ha tenido que llevar, porque se lo he demostrado, y tú te sientes más capaz, como decíamos antes, y mejoras, y eso mejora nuestra autoestima, y eso mejoró mi autoestima en aquel momento. Pero también os tengo que contar otras experiencias y otra sensación que yo he tenido también en mi vida, y es que las personas tenemos una capacidad de adaptación y superación muchísimo mayor de la que muchas veces nos creemos. Y lo estoy comprobando en propia persona. Mirad, yo como algunos que me conocen de joven, he sido una persona muy activa, diría yo casi hiperactivo. En mi vida hubiese pensado que yo iba a ser feliz en una silla de ruedas. ¿Y sabéis qué? Que lo soy. Que lo soy. ¿Y sabéis por qué soy o por qué me siento feliz? Porque me siento útil. Y eso creo que es indispensable para todos nosotros. Ser útil es lo que le da sentido a la vida. Y yo me siento útil de una forma muy diferente. Evidentemente no puedo hacer muchas cosas que antes hacía, sobre todo relacionadas con mi físico, pero se puede disfrutar de muchas maneras y lo estoy pudiendo comprobar ahora. Entonces tenemos una capacidad de adaptación y superación enorme. Confiar en vosotros mismos cuando lleguen esos momentos de dificultad. Pero también es verdad, y os animo, y ahora os voy a explicar una experiencia personal también, que hay momentos en que llega un problema y nos bloquea y no somos capaces de solucionarlo de forma personal. ¿Y sabéis a qué os animo? A que seáis humildes y transmitáis esa debilidad a alguien que vais a tener cerca, seguro que más de los que creéis,
que os van a echar una mano. Pedir ayuda a la persona que queráis, a la que decidáis. Y solamente os digo que el transmitirlo os va a ayudar mucho. Si no sois capaces, evidentemente, de solucionar ese problema con ese amigo, con esa amiga, entonces es el momento, ya que acudáis a vuestros padres o a otra persona de confianza, y sobre todo el momento de que vayáis con un especialista, con alguien que realmente os pueda ayudar a solucionar ese problema. Pero sobre todo, no os quedéis con el problema dentro, porque eso sí que os va a ir mermando vuestra capacidad mental, seguro. Y os voy a explicar una experiencia que tuve en el 2010. Algunos casi estabais en la cuna. Mira, yo en el 2010, curiosamente, en el año, yo era entrenador de porteros en el Fútbol Club Barcelona, y es la temporada donde se gana, habréis oído seguramente hablar, el sextete famoso. Historia en el Barça, porque es la única vez que se ha conseguido. Se ganaron los 6 títulos, ganamos los 6 títulos, y yo en aquel momento decidí que era el momento oportuno para cumplir uno de mis sueños. Y uno de mis sueños era ser primer entrenador. Y entonces empecé a mover pues un poco a un representante para que me buscara si había algún equipo que me diese esa opción. Y encontré la confianza en Soria, en el Numancia, en segunda división. Bueno, mi familia, muchos de mis amigos me decían, pero estás loco. Estás loco. Ya entendemos que eras portero, siempre los porteros hemos sido un poco bichos raros, pero ¿cómo te vas a ir de Fútbol Club Barcelona cuando estás viviendo la mejor época de su historia? Y os digo que con el mejor contrato que había tenido en toda mi carrera, como jugador y como entrenador de porteros. Pero yo tenía en mi cabeza ese sueño, esa idea, y creía que era el momento adecuado para ello. Y me fui a Soria. Y me fui a Soria agrandado. Yo soy capaz, evidentemente, con la ambición y con la confianza de que voy a ser capaz de ser un buen entrenador, buen primer entrenador, primera experiencia como primer entrenador, y además me fui agrandado porque me fui solo. Y digo, yo lo de la soledad familiar también voy a ser capaz de llevarla sin ningún problema. Y me costó, y me costó. Y empezamos también la pretemporada, y en la pretemporada, algunos de aquí me imagino que practicáis fútbol o cualquier otro deporte. Cuando no hay tensión, pues los jugadores se atreven a todo, y viene el entrenador y te pide hacer cosas que no has hecho en tu vida, pero te ves con la capacidad y la confianza y ves qué es lo que te transmite, y se atreve todo el mundo a hacer de todo. E intentábamos jugar desde atrás, todo muy bien. Llega el primer partido de liga, primer saque de puerta, y hace el portero así al central de la derecha, que tenía a su rival más cercano como unos 20 metros, le da la pelota y el central, sin parar la pelota ni nada, ¡pum!, se la devuelve al portero otra vez como diciendo, a mí no me la des más. Y yo en el banquillo dije, esto tiene mala pinta, esto tiene mala pinta. Partido perdido. Llega el segundo partido, partido perdido. Llega el tercer partido de Copa del Rey, a partido único, en la prórroga, perdido y eliminados de la Copa del Rey. Llega el cuarto partido, perdido. ¿Y sabéis qué? Que estaba bloqueado. Llevaba 25 años de experiencia en el mundo del fútbol, y yo lo que sentí en aquel momento no lo había sentido en mi vida. Y tiene sentido, porque al final, por mucha experiencia que tengamos en diferentes roles en la vida, cuando es la primera vez que vamos a hacer algo, en el fondo yo he sentido siempre, y he cambiado de roles, unos cuantos, somos unos novatos. Y te puedes encontrar con situaciones como las que yo me encontré. ¿Y sabéis qué decidí? Y fue la salvación. Hacer una llamada desde allí en la mitad de Soria, ya allí a primeros de septiembre, con bastante frío ya en aquel momento, a mi mujer, que, hombre, algo sabe de fútbol después de tantos años siguiéndome, pero no era una entendida. Y yo le expliqué todo lo que sentía, toda mi debilidad. Y ella me escuchó. Es una de sus mayores virtudes, su capacidad para escuchar. Yo me sentí escuchado. Y el momento que colgué el teléfono, lo que sentí es, ¡guau!, ¡qué alivio! Solamente el habérselo contado, el haber tenido la humildad para transmitirle esa debilidad que yo sentía.
Y como consecuencia de esto, decidí llamarle a mi amigo Luis Enrique, que éramos rivales aquella temporada, él estaba de entrenador del Barça B y yo del Numancia, y nos enfrentábamos en segunda división, y me acuerdo que le llamo y le explico pues lo que sentía, y me dice, ¿cuántos partidos me has dicho que has perdido? Me dice, 4. Digo, te quedan 7 para llegar al nivel de frustración que yo sentí. Yo, mi primera experiencia con el Barça B, en la jornada 11ª, iba penúltimo en la clasificación, yo no me acordaba. O sea que, ala, Juan Carlos, sigue para adelante y quédate tranquilo. Dices, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Suelen decir, nuestras madres, nuestros padres solían decir, ¿no? Pero alivia, alivia. Y automáticamente dices, joder, eso me gustó lo que me dijo Luis, yo le voy a llamar a Pep Guardiola, que había trabajado con él los 2 últimos años, y seguía en el Barça. Y le vuelvo a contar un poco todos mis problemas, toda mi situación, y sabéis al final lo que me dijo. ¿Qué, Juan Carlos? Y tú te crees original, ¿no? Te crees que tú solo sientes eso. Eso lo hemos pasado prácticamente todos. O sea que, venga, tira para adelante y hacer esas 3 llamadas, sentir a la otra parte y sobre todo sentirme escuchado, es lo que me ayudó a seguir y con esa experiencia además de buen nivel. ¿Y qué creéis que pasó el siguiente domingo? ¿Ganamos o perdimos con el Numancia? Ganamos. Y no creo en las casualidades, estoy seguro que a partir de ese día yo el mensaje que pude transmitir a los jugadores era de confianza, era mucho más seguro y evidentemente de esa manera tenía más posibilidades de que el siguiente domingo se ganase, ¿no? Entonces os ayudo, sinceramente, a que si tenéis un día un problema lo hagáis saber a alguien, sobre todo no os lo quedéis para vosotros, que eso es lo peor que podéis hacer. ¿Sí? Mirad, es curioso, aquí os he contado 2 historias donde yo os he dicho que creo que tengo una gran capacidad de adaptación y de superación. Y también os he dicho que en un momento dado he sido lo suficientemente humilde para mostrar mi debilidad en algunos momentos de mi vida, ¿no? Pero curiosamente, pocas veces yo creo, pero yo he encontrado en mi vida un momento donde te diagnostican una enfermedad como la que yo tengo, te diagnostican ELA. Y tú es algo que ni puedes controlar, ni puedes cambiar. Entonces, creo que hay una palabra clave en esos momentos, y es la palabra aceptar. Aceptar que la ELA también iba a formar parte de mi vida, como lo habían formado todos esos momentos de frustración, todos esos momentos de decepción, también todos esos y muchos momentos de éxito y de alegrías. Entonces no me hice ninguna pregunta, acepté de forma natural la ELA como parte de mi vida. ¿Y sabéis que os puedo asegurar? Que el hecho de aceptarla de esa manera, lo que me ha dado la posibilidad de jugar unas malas cartas, que es las que tengo, pero de la mejor manera posible. ¿Y sabéis quién es el primer beneficiado? ¿Quién creéis que es el primer beneficiado? A ver, aquel que levanta la mano. Alto, alto, en alto. Eso es después, pero el primero, ¿quién es el primer beneficiado? Eso es. Yo mismo, o sea que en el fondo, fíjate, yo soy de los que pienso que las personas somos muy egoístas, pues en este caso hacerlo por egoísmo, porque los primeros beneficiados en este tipo de situaciones va a ser, en este caso, el enfermo, el afectado, yo, y como consecuencia de ello, tu gente más querida, que en esta enfermedad se ve muy afectada también, porque al final nosotros acabamos siendo dependientes 24 horas al día, 365 días al año. Entonces afecta mucho a ese entorno. Pues si ese entorno puede estar mejor, pues yo encantado también. ¿Sí? Entonces acordaros, hay pocas situaciones. Yo creo que hay mayoría de situaciones donde podemos hacer algo para intentar controlar o para intentar cambiar. Pero hay situaciones en que no es posible. Y vuelvo a repetiros, el día del diagnóstico era una de ellas. Y aceptarlo me ha ayudado a mí y le ha ayudado a toda mi gente querida. ¿Sí? Vale.
Pues mirad, la siguiente experiencia o aprendizaje que yo he tenido en la vida es lo que a mí me ha ayudado el deporte, lo que yo he aprendido a través del deporte. ¿Cuántos de los que estáis aquí practicáis algún deporte a nivel, competís, vamos a decir? Bueno, un porcentaje bastante interesante, ¿eh? Sobre todo para los que no habéis levantado la mano, va esta reflexión relacionada con el deporte. Mirad, yo tengo la sensación que el deporte me ha dado la posibilidad de crecer, si cabe, un poco más rápido que cualquier otra persona. Porque el deporte te exige, sobre todo, que cuando te caes, y te vas a caer seguro, y hablamos de caer cuando pierdes un partido, al final ni los mejores, yo he tenido la suerte de estar algunos años con algunos de los mejores, ganan siempre. Entonces te vas a caer, vas a perder partidos, vas a tener momentos de dificultad. Entonces el deporte, yo digo que te obliga en ese caso a levantarte rápido, porque si no te levantas rápido, lo que tú sientes y percibes es que hay un amigo, un compañero, un rival que quiere estar en el mismo sitio que tú y te pasa por arriba, por abajo, por la derecha o por la izquierda. Entonces yo tengo la sensación de que a mí el deporte, desde muy crío, me ha dado la posibilidad de crecer en todos los sentidos y sobre todo me ha dado la posibilidad de adquirir una serie de valores que me han servido para el resto de mi vida y me están ayudando a día de hoy mucho. Y además yo he tenido la suerte de ser, como sabéis, futbolista profesional, pero creo que a cualquier persona la práctica de deporte en esas edades tempranas le va a ayudar, sea profesional o no. ¿Y qué valores creo que, por ejemplo, yo he aprendido a través del deporte? Pues el primero y más importante, el compromiso. Saber lo que es adquirir un compromiso y no solamente adquirirlo, sino cumplirlo. Porque si no lo cumples, evidentemente no vas a ir para adelante. Otra de las cosas que yo he aprendido es a ser, como he dicho antes, más fuerte, a tener la sensación de que soy capaz de superar situaciones complicadas. Yo digo que incluso los porteros, específicamente, todos al final tenemos que aprender a convivir con el error, pero el portero, si cabe, un poco más, porque los porteros normalmente sentimos que el gol se lo ha hecho al equipo, pero nos lo han hecho a nosotros personalmente, y muchas veces no es fácil quitar esa idea de la cabeza. Entonces tienes que aprender a convivir con el error, aprender de esos errores, intentar no volverlos a cometer, pero tienes que convivir con él, porque si no es imposible progresar. Y después otro valor que para mí da el deporte, y sobre todo el deporte colectivo, es la empatía, porque lo que te das cuenta al minuto 1, y más siendo portero, que solo no vas a ningún sitio. Y dice, ¿qué voy a hacer yo? Si mis compañeros vienen con los 11 atacándome, ¿qué voy a hacer yo solo? Nada. Entonces, claro, si yo no soy nadie solo, lo que tú te tienes que preocupar y ocupar es de tus compañeros de equipo. Y cuanto mejor estén ellos, mejor te va a ir a ti. Vuelve a aparecer el egoísmo, que una psicóloga amiga mía dice que ese es el egoísmo altruista, el que se ven beneficiados a ambas partes, y que ese egoísmo es el que deberíamos de generar en esta sociedad. Pues os animo a que generéis ese egoísmo, que al final os ocupéis de los demás, sabiendo que vosotros en el fondo os vais a sentir bien y os va a ir mejor de esa manera. Entonces, todos esos valores yo creo que el deporte os los he adquirido a través del deporte, y además creo que los he adquirido inconscientemente, sin darme cuenta. Y de pronto te haces mayor y te das cuenta y dices, que actúas de esa manera. Ah, pues esto igual es consecuencia de aquello, ¿no? Y yo estoy seguro de que el deporte me ha dado todo eso. O sea que os animo en este... Antes lo teníamos más fácil, sinceramente. Cuando escucháis hablar a los mayores, ¿no? Los padres sobre todo, ¿no? Vale, os contamos las historietas de abueletes, ¿no? Y siempre lo nuestro era lo mejor y lo que hacéis vosotros siempre es peor. Pero yo digo que vuestra generación lo tenéis más complicado. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis más posibilidades. Y vosotros os podéis entretener a día de hoy de muchas maneras diferentes. Nosotros en aquella época, y más viviendo en un pueblo,
nosotros nos divertíamos en la calle, nos activábamos, hacíamos o practicábamos cualquier tipo de deporte y eso nos venía fantástico, no teníamos demasiadas cosas para poder entretenernos y eso nos vino bien, hizo más fácil que muchos de nosotros lo practicásemos, pero os vuelvo a repetir, me encantaría que lo practicaseis incluso ya sin un ánimo de ser profesional, con la idea de practicarlo y de que esa práctica os va a hacer mejores personas, no tengo ninguna duda. Y mirad, la penúltima experiencia que os voy a contar, o aprendizaje, es que, no sé si estarán de acuerdo aquí los padres, los que ya tienen una edad parecida a la mía, que conforme vamos cumpliendo años, tenemos la sensación y la certeza, yo creo, de que nos da más satisfacción dar y ayudar que recibir. ¿Es así? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que nos vamos dando cuenta. Es así. Y normalmente cuando teníamos vuestra edad no nos dábamos cuenta de eso. O yo por lo menos no me daba cuenta de eso. Si además lo tenéis adquirido eso ya, teniendo la edad que tenéis, fantástico. Fantástico. Porque al final eso, yo digo, cuando además relacionas eso que recibes con lo sentimental, con las emociones, como me está pasando a mí, os puedo decir que eso es impagable. O sea, sentir el cariño, el respeto de tanta gente, a mí me hace, os digo, tan feliz o más que esa época que estaba esperando eso, ganar un título, ser titular en el equipo, ¿me entiendes? Eso era más material y está bien, hay que tener esa ambición. Pero os animo a que, sobre todo, y esto lo escuché hace poco, lo leí en un periódico y me pareció una idea fantástica, que va relacionada con dar y ayudar. Y decía esa persona que cuando estéis tristes, cuando estás un poco, pues que no con muchas ganas de hacer cosas y tal, que viene muy bien dar o ayudar a alguien. Y me sentí reflejado. Me sentí reflejado porque, curiosamente, cuando deis y ayudéis a alguien, lo que vais a encontrar en la mayoría de los casos, lo primero es la satisfacción personal, que es la más importante. Pero seguramente que en la mayoría de los casos os lo va a hacer saber la otra persona. Porque ha sentido ese cariño. Y eso, os vuelvo a repetir, eso es impagable. Yo ahora estoy, como os decía, sintiendo todo ese cariño, todo ese respeto que mucha gente me sentía antes de hacer público mi diagnóstico, de que ellos supiesen que tenía ELA, pero algunos de ellos no me lo habían hecho saber. Entonces está claro, y estaréis de acuerdo conmigo, que cuando uno obviamente necesita ayuda, cuando necesita sentirse arropado, es cuando está en dificultad. Es así, estáis de acuerdo, ¿no? Cuando uno está jodido, ¿no? Ostras, necesito sentir que hay gente que me echa una mano y que me quiere ayudar, ¿no? Y eso es lo que yo estoy sintiendo. Pero también ha sido una reflexión de estos últimos meses. Os animo a que no esperéis a mostrarle, si lo tenéis, cariño, respeto, algo positivo a cualquier persona que tengáis cercana. Porque quizá, si esperáis a mañana, mañana es tarde. Y se agradece mucho, vuelvo a repetir, que lo hagáis cuando uno está en dificultades. Pero no hace falta esperar a que uno esté en dificultades. Porque me imagino que esto nos gusta a todos recibirlo en cualquier momento. ¿Conocéis a alguien que no le guste que le traten con cariño y con respeto? ¿Conocéis a alguien? No, ¿verdad? Esto nos gusta a todos. A nuestros antepasados, a nosotros, a vosotras, a vuestros hijos, seguro, a vuestros nietos. Estoy seguro de que a eso no le va a disgustar a nadie. Eso no ha evolucionado por suerte, y sigue estando ahí. Entonces, os animo y os voy a poner un trabajito, ahora para cuando salgáis del cole, de ir a casa, si lo tenéis cerca, hacérselo saber, y si no lo tenéis cerca, hacérselo saber también, pues a través de un teléfono, a través de una videollamada, de otra manera, pero decirlo. Decirlo y hacer saber lo que sentís por esa otra persona. ¿Me haréis caso? No voy a ir con el profesor, no os voy a luego evaluar, pero ¿me haréis caso o no? ¿Sí? ¿Tenéis algo que decirle? ¿Cuántos tenéis algo que decirle
a alguna persona y no se lo habéis hecho saber durante ya unos cuantos días? ¿Cuántos hay? A ver, venga, a ver, con sinceridad. ¿Solo? ¿Solo es...? Veo pocos, ¿eh? Oye, o igual, perdonad, igual es que os estáis comportando muy bien y ya se lo habéis hecho saber. ¿Sí? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Se lo habéis hecho saber ya? Cada día. Está bien. Oye, me quedo tranquilo, me quedo tranquilo. Pero voy a dudar unas horitas, Me quedo por una parte tranquilo, por otra parte voy a dudar unas horitas, Ya me lanzarán vuestros padres si ha habido por ahí algún cambio. Pues mirad, yo con esto creo que ya os he dado la tabarra bastante, ya os he contado algunas de mis experiencias de vida que no espero que las llevéis a cabo, pero sí con que os haga reflexionar a uno de vosotros un poquito y que toméis luego vuestras decisiones, creo que la charla habrá merecido la pena. Ahora, como parte final, y es la parte sinceramente que más me gusta, estaré dispuesto a contestaros cualquier duda que tengáis de cualquier tipo, o profesional, o sobre la enfermedad, lo que queráis, pero estaré encantado de contestaros cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. ¿Vale? Pues empezamos, Juan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a hacer 3 preguntitas así rápidas para seguir un poco el hilo de lo que has contado. Y bueno, tengo un voluntario, sí, que lo tengo aquí a mi lado, que es Jordi. Venga, adelante, Jordi. Empieza con la primera. La primera suele ser la más complicada, Sí, se suelen animar. La verdad que la primera no es fácil, pero bueno. Bueno, primero, tengo 2 preguntas realmente. Voy a intentar... Quería hacerte una sobre Iago Aspas, pero no te la voy a hacer. Te la he preguntado antes, por si querías llevarlo a la selección, pero no te lo voy a preguntar aquí público. Bueno, primero dar las gracias a Juan y a Jordi por traerlo, por traer a Juan Carlos. Para mí, que llevo muchos meses siguiendo todas las situaciones, es un placer y muy emotivo, y lo sabes. Hablamos el 23 de abril, el día de San Jordi, con mis hijos, y mis hijos se fueron muy ilusionados contigo. Hoy se ha ido mi hijo llorando después de vernos a primera hora, o sea, porque hiciste un comentario sobre el deporte, sobre el fútbol, que le dejó impactado, y te lo agradezco. Quiero agradecer a María, para mí es una heroína. Se lo dije a tu hija el otro día por Instagram, María, que yo he vivido estoy viviendo una situación personal muy complicada, con familiar, con una enfermedad neurodegenerativa también, y sé que las personas que lo cuidan son auténticas heroínas, en este caso, y te lo quería agradecer. Y después de hacerte un comentario, hace un año y medio hiciste una entrevista, ya te digo que te lo tengo aquí todo en la cabeza, hace un año y medio hiciste una entrevista donde decías que para lo poco que tú das a la gente estabas recibiendo muchísimo. Yo creo que es al revés, que para lo mucho que nos estás dando a nosotros te estamos dando muy poco. Y te quería agradecer porque es una enfermedad muy poco conocida, se ha avanzado mucho en el último año y medio, tú has hecho un trabajo brutal, porque el último proceso con los cambios legislativos va a influir mucho a los próximos 15 años. Y eso es algo que creo que no se te dice lo suficiente, porque tú has sido la persona, junto con Anti, con Jordi, que habéis puesto esto encima de la mesa, y es un placer. Y te quería hacer 2 preguntas, no hablando de la enfermedad, hablando más de tema deportivo, porque es mi pasión también. Una de fútbol y la otra de ciclismo. No sé, empezaré por la de fútbol. No sé cuál tienes más pasión tú, entre el fútbol y el ciclismo. Yo creo que el ciclismo por tradición familiar y el fútbol por pasión. Pero bueno, la del fútbol era... Después de haber compartido vestuario con Maradona, ¿no? De haber tenido entrenador a Cruyff y a Bilardo, antagónicos, de haber compartido siendo entrenador con Luis Enrique, con Guardiola, haber ganado todo, y haber tenido como jugador a Messi y a Iago Aspas también.
¿Quién es la persona que más te ha inspirado en este proceso deportivamente a nivel futbolístico? Esa era la primera que te quería hacer. No te preguntaré, y hablé con Juan ayer, de preguntarte la de Iago Aspas, si lo llevarías a la selección, pero después te lo voy a preguntar en privado. Ya te la he contestado. Y ya me la has contestado. No soy seleccionador, con lo cual no tengo ese problema. Esa es muy buena política, ¿eh? Y la segunda, como tradición ciclista que tienes, y la comparto, y algún compañero que he visto aquí hoy también es también, ¿de quién eres más, de Indurain o de Perico Delgado? Que es siempre una discusión que ha habido siempre. A los jóvenes esta pregunta va a ser... ¿Quién es? Eran dos ciclistas que eran muy buenos antes. Eran dos ciclistas Pedro Delgado, Miguel Indurain, ¿quiénes son esos, no? Iba a decir Álvaro Pino, pero Álvaro Pino... Solo ha ganado 6 o 7 tours. Nada. Y ya está, gracias. Nada, un placer. Gracias. Pues, mira, no es fácil, Jordi, quedarme con una persona exclusivamente de mi carrera que me haya inspirado. Como decías antes, he tenido muchos entrenadores también a los que he acompañado, que eran muy buenos, y para mí una cosa interesante y muy egoísta era que entre ellos había también muchas diferencias, y eso es lo que me ha dado la posibilidad, creo, de crecer más, porque al final tú tienes muy buenos profesores, pero todos son un poco el mismo tipo, todos esos entrenadores tienen los conceptos más o menos parecidos de juego, pues tú creces en ese aspecto, en ese concepto de juego, esa idea, pero no creces más en la totalidad. Y yo he tenido la suerte, como decías, de pasar de Johan Cruyff a Bilardo, dos entrenadores totalmente diferentes, pero lo que te das de cuenta es que primero los dos me marcaron, los dos eran unos transgresores, lo que ellos nos transmitían yo no lo había escuchado anteriormente nunca, y no solamente yo, sino todos mis compañeros de equipo, y lo que ellos conseguían era marcarte y dejarte un legado, que tú metieses en esa mochila cosas que ellos te habían transmitido y que tú después los ibas a llevar en el campo, o cuando he sido entrenador también desde la dirección del equipo. Pero además de ellos dos, tuve también la suerte de tener a Luis Aragonés, que para mí fue también un maestro más que entrenador, y aprendí muchas cosas de él. Y después, en la época que he estado como parte de staff, que quizás la que ellos pueden haber oído un poquito más cercana, por lo menos os puede sonar un poquito más. Yo, por ejemplo, digo que aprendí mucho de Frank Rijkaard, y sobre todo aprendí mucho en lo personal. Yo estuve trabajando 5 años, mis primeros 5 años después de haber dejado de ser portero y ser entrenador del FC Barcelona de porteros, y a mí me marcó mucho porque era un tipo que hacía las cosas de una forma casi opuesta a como yo las hacía, pero me gustaba. Le veía y digo, ostras, esto que está haciendo Fran es casi, ¿no?, lo opuesto a lo que hago yo, y siento que me gustaría actuar de esa manera. Entonces yo creo que consiguió que mis capacidades personales, incluso, diría yo, se equilibrasen, porque yo era el típico, pues eso, más ansioso, más nervioso, más de activo, y él era pues más observador, más tranquilo, sus reflexiones, y yo creo que encontré el equilibrio, o encontré ser mejor persona, ya no hablo de entrenador, hablo como persona, ser mejor persona después de los 5 años que trabajé con él. Y después, como decías, también he trabajado con Pep Guardiola y con Luis Enrique, pues dos de los mejores, sobre todo en lo que es el tipo de juego Barça, la idea pues ofensiva, y bueno, pues una idea que yo, cuando he sido también primer entrenador, he intentado llevar a cabo, ¿no? Porque al final he tenido la suerte de escuchar esos pequeños detalles que marcan la diferencia, y que después son los que en un momento dado tú puedes transmitir a estos jugadores y ellos ser capaces de llevarlos a cabo y también marcar la diferencia, ¿no? Entonces no me puedo quedar con uno, Y después me preguntabas por Perico Delgado o por Indurain. Es como a veces me preguntan, ¿y quién es mejor, Maradona o Messi? Y le digo, ¿qué necesidad tenemos de comparar? ¿Por qué nos da siempre por comparar este mejor o peor? Mira, yo, en gente de ese nivel, en números unos,
Lo que siento es que si a Maradona lo hubiesen traído al 2010-2020 y si a Messi lo hubiesen llevado a los 80, hubiesen sido los mejores del mundo también, seguro los dos. Se hubiesen adaptado a las circunstancias. El fútbol ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, pero yo creo, no lo vamos a saber nunca, pero mi opinión es que habrían sido también los números uno, de la misma forma que lo fueron Miguel Indurain y Perico Delgado en la bicicleta, ¿no? Al final son corredores que nos hicieron disfrutar mucho. Nos hicieron disfrutar mucho de un deporte, bueno, para mí también ha sido, como decías, mi pasión. En casa se veía fútbol y ciclismo casi en la misma medida, ¿no? O el mismo porcentaje. ¿Sí? A ver, preguntas. Última pregunta, una pregunta más. ¿Alguien está aquí? Venga, va. Esta sí que no lo voy a creer, que ha sido tan claro, que lo he dejado todo, ¿eh? Chicos y chicas, mira, allí también ya tenemos otro parálogo. Muy bien. Hola, gracias por la charla. De todos los conceptos que has comentado en la charla, bueno, yo creo que uno de los más difíciles es la palabra aceptar, ¿no? Aceptar. ¿Nos puedes dar un par de...? Bueno, a veces aceptar es muy difícil. Sí. El proceso para conseguir aceptar un par, no sé, de experiencias o truquillos o líneas de cómo aceptas algo tan inevitable, duro. Creo que es lo más difícil. Sí, Gracias. Pues mira, es curioso que la última charla que hice, la última pregunta también fue la misma. Y suelo decir cuando me hacen esta pregunta que me es muy complicado explicar cómo se hace esto, porque en el fondo a mí me ha salido de forma natural. Entonces el otro día me quedé como, le dejé así un poco con esta contestación y le di vueltas. Después cuando fui a casa digo, ¿qué hay? ¿Qué puedo explicar yo si me preguntan esto? Yo creo que es sobre todo confirmar si eso que nos está pasando, o que nos ha pasado ya, verdaderamente lo podemos controlar o lo podemos cambiar. O sea, llegar a la conclusión de que ese diagnóstico, por ejemplo, en mi caso, no lo podía cambiar ni lo podía controlar, yo creo que es lo que hace que tú aceptes. Pero si tú sientes, a ver, yo por lo que me dicen los doctores, por ejemplo los médicos, de muchos compañeros y compañeras, pues el primer día lo que hacen es, pues eso, enfadarse con él, con el doctor, con el mundo, ¿entiendes? Y posiblemente sea lo habitual y lo normal en ese momento, ¿no? Pero al final yo digo, mientras no se demuestre lo contrario, ¿qué he hecho yo? ¿Qué responsabilidad tengo para haber sido diagnosticado con ELA? No siento que he hecho nada para ser diagnosticado. Entonces, yo eso, vuelvo a repetir, ya no lo puedo controlar. Yo esa conclusión me llegó de forma natural, pero yo creo que quizá la pregunta es esta, ¿no? Yo esa situación que tengo la puedo cambiar con mi actitud y a poder ser lo más positiva posible y lo antes posible. ¿La puedo cambiar? Bien. ¿La puedo controlar? Voy a hacer todo lo posible para darle la vuelta. ¿No la puedo controlar? ¿No la puedo cambiar? Acepta. Acepta que esto es parte de tu vida. Y además, nos suele pasar que yo creo que cuando estamos bien, solamente vemos gente que está bien, o en un porcentaje muy alto. ¿No os pasa? Eso es como cuando mi mujer se quedó embarazada la primera vez. No veíamos más que coches, cochecitos, niños, embarazadas. Y, yo, ¿no? Y ahora resulta que ahora voy en silla de ruedas. Yo no me había fijado en mi vida que podía haber tantas sillas de ruedas, y tanta gente con problemas. Tanta gente con problemas. Por eso digo que tenemos que normalizar que hay momentos y situaciones complicadas en la vida, que a unos ojalá no le llegue, pero si no te llega a ti, te va a llegar en tu entorno más cercano. Es muy difícil cuando hablamos de una sociedad tan numerosa, ¿no? Que no vayan a pasar cosas. Entonces, esa es un poco mi explicación, mi contestación. A ver, allí teníamos Tengo un alumno aquí que me lo he traído por aquí delante. Bien, bien, lo has acercado, muy bien. Estaba muy al final. Muy buena, campeón. Saca esos 5. La pregunta es que ¿cuál es el momento que consideras más feliz de toda tu carrera? Pues mira, también te voy a contestar un poco como a Jordi. No es fácil quedarme con uno exclusivamente, pero si tuviese que quedarme con uno, me quedaría con el día que debuté
era partido de Copa del Rey con Osasuna en el Sadar, en el estadio en mi tierra, en Pamplona. Mira, os cuento un poco para que entendáis, y aquí vais a poder comprender que me gusta hablar, y ser conciso me cuesta. Mira, yo tuve un idilio con los penaltis, cuando era portero, cuando era joven, y yo a esa final que os he dicho antes que habíamos jugado y perdimos después en el 85, cuando yo tenía 18 años, antes de vivir esa frustración con Osasuna, nosotros en la semifinal llegamos a la prórroga, empatamos en el 120 y en la tanda de penaltis paré 2 penaltis y eso nos dio la posibilidad de jugar esa final. Esa final fue el primer partido, aunque no os lo creáis los jóvenes, primer partido que se televisaba fuera de lo que era la selección española, la absoluta, y se televisaba en aquellos momentos un partido de primera división y el resto de los resúmenes los veíamos en Estudio Estadio, que aún es un programa que sigue habiendo a día de hoy. Entonces, vamos a decir que fue la primera vez que vieron en España a unos chicos jugar. Y tuve la suerte que me salió un buen partido, como consecuencia de haber parado aquellos 2 penaltis. Y llegué aquí a Osasuna, como os decía, y el día que yo debuté en Primera División fue en Murcia, que ahora ya no está ni en Primera ni en Segunda, en Murcia, en la Condomina se llamaba el estadio, y yo estaba en el banquillo. Minuto 30, mi compañero, portero, hace penalti y se choca con el delantero del equipo rival y se lesiona. Entonces yo, mi primera intervención en Primera División era intentar parar un penalti. ¿Qué creéis que pasó? Si no, no lo contaría, ¿no? Si no lo contaría. Pues lo paré y os cuento todo esto porque a los 3 días es este partido en Pamplona, con el estadio a rebosar, porque habíamos ganado en el Camp Nou 0-1 en el partido de ida de Copa del Rey. Yo no había jugado mi compañero, ese que se lesionó, había tenido muy buena actuación y habíamos ganado 0-1. Y entonces en el partido también yo hice una buena actuación, pero perdimos 0-1, llegamos a la prórroga y 0-1. Tanda de penaltis, quinto penalti, el último, si lo paraba, nos clasificábamos. ¿Qué creéis que pasó? No había otra opción, no había otra opción. Lo paré, entonces ese yo creo que es el momento que elijo como algo excepcional. Porque ese día también allí estaban entre las personas, entre los aficionados del Osasuna, toda mi familia, toda esa gente que había aguantado mis frustraciones, mis enfados en esos primeros años. Y aunque era muy joven, ya los había tenido, y me habían aguantado, y verles allí, poder disfrutar conmigo de ese momento, eso es inolvidable. Y me quedo con ese. Muchas gracias por la pregunta. Hola. Has dicho que lo primero que cuando tienes la enfermedad esta es aceptarla. ¿Cuál es la siguiente idea? Me explico. Buscar una solución, ponerte en manos de los médicos, tirar la toalla, sí. Buscar otras cosas. Pues a ver, te voy a contar evidentemente mi experiencia, ¿no? Yo lo que enseguida sentí el día de diagnóstico es que creo que no era bueno lo que a mí me había ocurrido. Y era que la ELA ese día era una desconocida para mí. Creo que ya es suficiente estrés, ya te genera suficiente incertidumbre escucharle al doctor que tienes una enfermedad incurable con esa esperanza de vida media, ¿no? Entre 3 y 5 años, como para que además no sepas nada de la enfermedad. Entonces, yo lo que percibí enseguida es que era, como muchas otras enfermedades desgraciadamente, una desconocida. Y yo me acuerdo que yo aún estaba trabajando, de hecho yo en mi última experiencia con el Girona, yo estoy ya diagnosticado en esa pretemporada, y cuando salgo del Girona, que me echan, porque los resultados no eran los esperados, ya he decidido priorizar mi salud. Y entonces es cuando yo empiezo a reflexionar. Y al mes, María, más o menos al mes, relativamente rápido, le digo a mi mujer, a María, le digo, voy a hacer público mi diagnóstico.
Y ella me dijo, ostras, como siempre, para equilibrar, decía, pero ¿estás seguro? Mira que esto puede conllevar, pues eso, no va a ser un momento fácil, ni para ti, ni para la familia, ni un poco para toda tu gente querida y tal. Y le digo, sí, lo voy a hacer público porque no quiero que a la gente le pase lo que a mí me había ocurrido. Entonces dije, o entendí en aquel momento que el tipo de rol que yo había tenido en la vida, ¿no? Pues haber sido una persona más o menos pública, me iba a dar un altavoz, y así está siendo, y lo estoy confirmando, pues mayor que lo que puede tener cualquier otro compañero o compañera de enfermedad, ¿no? Y hacer saber, y sobre todo hacerlo público, ¿no? Y lo tuve claro, ya digo, desde ese primer momento. Y en aquel momento lo que decidí también es darle un sentido totalmente diferente a mi vida. Yo, el doctor, que a mí me dio el diagnóstico, me dijo, vas a poder seguir entrenando algún año, porque tu progresión de la enfermedad va a ser lenta. Tú no tienes que chutar, tú no tienes que activarte ahora, ¿no? Como cuando eras entrenador de porteros o eras portero, ¿no? Digo, no, tus capacidades cognitivas, antes no lo he dicho, no se ven afectadas. Nosotros somos conscientes de todo lo que nos ocurre hasta el último día. Nuestras capacidades cognitivas no se ven afectadas, y yo eso lo veo como algo muy positivo. Es más, si realmente esta enfermedad, además de liquidarte en lo físico, mentalmente no fuésemos conscientes de lo que hacemos, esto sí que no merecería la pena, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, para mí eso es algo positivo. Y lo que hice es darle un sentido a la vida diferente, y te puedo decir que lo que estoy viviendo ahora, evidentemente no lo hubiese vivido de otra manera, pero es que la satisfacción, como os decía antes, ese cariño, ese respeto que estoy sintiendo, no sé si lo cambio, no lo cambio por nada, O sea, creo que me da más satisfacción que cualquiera de los éxitos que he podido conseguir, ¿no? Entonces, decidí en ese momento actuar de esta manera. La otra opción que tenía, pues era quedarme en casa. Era quedarme en casa y más tranquilo y, bueno, de disfrutar de otras cosas, ¿no? Pero creo que no hubiese sido tan feliz, lo digo con toda sinceridad. Quizá hubiese sido más cómodo, pero me hubiese aportado muchísimas menos cosas que las que me está aportando toda esta nueva experiencia, y entre ellas el estar aquí con todos vosotros. Bueno, vamos cerrando un poco el acto ya. Juan, allí tenemos una pregunta, ¿Sí? Perdona, a la derecha. Ven aquí, por favor. Ahora se están animando. Venga. Esto es... Un momento. Shh, os estáis animando, pero tenemos tiempo para una pregunta. Ven, tranquilo. Shh, un momento, compañeros, los compañeros de clase, venga. Buenos días. Hola. Primero. Usted ha estado toda su vida relacionado... por favor, de tú. Bueno, tú has estado relacionado en el mundo futbolístico toda tu vida, pero ¿qué hubiese sido o qué te hubiese gustado realizar si no hubieses sido futbolista? Pues buena pregunta. Pues mira, yo soy el pequeño de 6 hermanos, y eso me dio la posibilidad, cuando tenía 16 años, de elegir si podía... si quería trabajar o estudiar. Mis hermanos mayores no tuvieron esa opción. Teníamos una empresa familiar y directamente, después de los estudios básicos, mi padre los necesitaba para trabajar. A mí me dio la opción. Ya vio que ni en una cosa ni en otra lo tenía claro. Y entonces digo, lo que tienes que tener claro, me dijo Juan Carlos, es que tienes que hacer una de las dos. Ninguna de las dos, no es una posibilidad. Entonces una de las dos. Y decidí trabajar, y estuve 2 años, de los 16 a los 18 años que yo llego a Osasuna, como os he contado, estoy trabajando en la fábrica. Yo trabajaba pues de las 8, 8 y media de la mañana a las 5, 5 y media de la tarde, que cogía mi motito, que me compró mi padre, y me iba a Tajonar a entrenar. Y creo que eso me vino también muy bien, creo que me ayudó, porque me ayudó a fortalecer. En aquella época no hacíamos gimnasio, los futbolistas, lo del gimnasio no existían, al lado de los campos de fútbol los gimnasios no existían. Entonces creo que a mí me vino pues bien para fortalecer mi musculatura, ¿no? Nunca he sido un cachar de eso, no. Entonces me vino bien y aprendí muchas cosas, pero también es verdad que creo que, no digo que me equivoqué, pero
si después de ver a mis hijos estudiar, leáis CAFE, ¿no? Es CAFE, la educación física, que ellos estudiaron, ahí percibí que quizá me faltó disfrutar de eso, de lo que habían disfrutado mis hijos. Pero las decisiones se toman y hay que asumirlas con toda responsabilidad. Entonces, bueno, pues decidí eso. Decidí en aquel momento trabajar y por suerte después salió lo del fútbol y pude hacer la carrera. Yo creo que si no hubiese sido futbolista, habría sido camionero. ¿Sí? No, lo digo. En la empresa, era una empresa de piensos para animales. Entonces, claro, había que repartir el pienso pues a caseríos, a empresas, a otras comunidades, ¿no? O a otras provincias. Y creo, porque siempre me ha gustado conducir, que hubiese sido camionero, seguro. Y también lo hubiese llevado con pasión, seguro que sí. Gracias. Vamos a ir cerrando. ¿Cómo andas, Juan? Ya está. Es que si no, no saldrás de aquí. Ahora que se han animado. Se han animado. Lo dejamos un momentito, ya habrá alguna otra ocasión y es que si no, estamos muy fuera de tiempo. Bueno, has dicho cosas muy bonitas. Has dicho cosas que son de vida. Y las que siento y pienso. Las que sientes. Y has puesto muy en valor a las personas que se dedican a cuidar de los demás. Aquí tengo a Ana, tengo a Julián, que su actividad profesional es cuidar de los demás. Y tu mujer también. Sí. Tu mujer está en un segundo plano, pero estoy seguro que forma parte importante de tu vida, de tus éxitos, de tu manera de pensar. Entonces, tengo una alumna, hay una alumna nuestra, que es Julia, que quiere tener un detalle con María. Muy bien, muy bien. Muy merecido. ¿Se lo merece? Muy merecido. Se lo merece mucho. Sin duda, sin ninguna duda. Y luego, es tradición en la escuela que cuando tenemos un invitado le hacemos un regalo de la camiseta del colegio del equipo de fútbol. Muy bien. Y a ti vendrá mi amigo Paul a traerte una camiseta. Muy bien. Muchas gracias. Ven aquí. Ven aquí a hacer la foto. Ven aquí. Vamos, mira qué chula. ¡Hala! Bueno, 0% lleva un lema. Qué bueno. Lleva un lema. Ojalá en poco tiempo podamos ver eso. Cógele. Muchas gracias. La idea, Juan Carlos, tú sabes que ya te comenté que en la escuela tenemos una fundación Antonio Cabré, y trabajamos con San Joan de Déu, y nuestra idea es que cumplas tu sueño, que el ELA sea el 0%, sí, que no haya ELA, que gracias a ti, a todo lo que haces, esta enfermedad se pueda vencer. Ojalá. Y la camiseta es un símbolo que quiere indicar eso. Ojalá, pero Juan, acuérdate que ya he dicho antes que solo no voy a ningún lado. Esto lo vamos a conseguir entre todos los compañeros de equipo. Estaremos contigo, pero seguro. Ya habéis estado. Juan, me gustaría... Un momento. Juan Carlos tiene toda la razón. Lo hemos de conseguir entre todos. Y él ha comentado que cuando empezó a jugar, el primer partido no fue convocado. Ibais 18, ¿no? Creo. 16. Sí. Y aquí tenemos que hacer un equipo para vencer al ELA de mucha gente, de miles de personas comprometidas con las enfermedades minoritarias. Y ese equipo no tiene límite. Y cuando salgamos de aquí, tenemos que tener presente de ayudar a todas aquellas personas que, como Juan Carlos y otras, están sometidas a enfermedades minoritarias, que por desgracia la administración no tiene muy en cuenta y están un poco solas. Y hay que hacerles apoyo, ¿vale? Pues muchas gracias, Juan Carlos. Si me permite, Juan.
si me permitís, me gustaría terminar haciéndoos saber, por si no os lo ha dicho el propio colegio, que va a hacer una donación a Fundación Miquel Valls, que es la fundación que se encarga del cuidado de los afectados en Cataluña, y el colegio va a aportar, hemos dicho, 2.500 euros. 2.500 euros, que es una gran cantidad, muy necesaria, y de la cual se van a beneficiar sobre todo mis compañeros de equipo, los más necesitados. O sea que te agradezco. Muchísimas gracias. Juan Carlos, te agradezco que lo digas, porque yo no lo hubiera dicho. Pues sí, porque las cosas buenas, las cosas buenas hay que decirlas. No os olvidéis de eso. La escuela en este tema es bastante, digamos, invisible y silenciosa, y no queremos tener, pues no sé, hacer publicidad de cosas que creemos que es nuestro deber. Y agradezco que lo hayas dicho, de verdad, porque yo no te hubiera contado. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.